Buenas y buenalladas, amigos, por no sé cuántas sesiones llevamos, pero bueno, no sé, 7 o 8. acabamos de... ¿Cómo? No sé exactamente. No sé 6, cuántas 7, son, pero 8 quizá, no sé. Estamos de nuevo aquí con el Cineclub de la Sociedad Tolkien Española. Este mes vamos a proyectar una película muy chuli y vamos a hablar sobre un tema de candente actualidad. Muchas gracias, Nismaez, por venir hoy. Hola, gracias a vosotros. Y muchas gracias también a nuestro compañero Menel Bantar. Muchas gracias, Findu, y con muchas ganas de escucharte por ciertas cosas y de compartir con vosotros esta película de hoy que va a estar entretenida. La película que vamos a proyectar hoy, el fanfilm que vamos a proyectar se llama One of the Seven, uno de los 7. Y habla sobre un anillo de los enanos, uno de los 7 anillos enanos. ¿Qué nos puedes comentar un poquito sobre la producción del filme, Menel Bantar? Pues que se hizo prácticamente con gente del mundo del cosplay. Todo lo que se realizó en cuestión de vestuario fueron los propios actores los que realizaron esta labor, y incluido, pues, para ponerlo todo en común, varios de los elfos pues quedaron para realizar cierto tipo de patronaje y cierto tipo de similitudes para que todo tuviera, pues bueno, una homogeneidad que veremos en la película, ¿no? Y prácticamente todo se hizo de manera ultra amateur en este caso, incluso los títulos de crédito finales que están hechos por gente de Instagram, de varias páginas, y bueno, yo creo que es una labor bastante interesante y con muchísimo entusiasmo. Es una película finlandesa, si no me equivoco. Es cierto, es. Además es bastante reciente, no es tan reciente como Horn of Gondor, que es la última que vimos el mes pasado en el Cineclub, pero es bastante reciente y está súper influenciada por las películas de Peter Jackson, ¿verdad? Totalmente. Sí. Sobre todo las del Hobbit. Sí. Diría. Sí, claro. Aunque hay alguna escena que a mí me ha parecido un poco El Señor de los Anillos también. Sí. Ya las comentaremos. Bueno, pues sin más dilación, le pedimos a nuestro querido regidor que nos ponga la película y vamos comentando cositas sobre ella. Adelante, vamos. Dale caña. A mí me gusta esta peli que la mayoría de gente implicada son mujeres. Es cierto, ¿es? Sí, es cierto. Es que a mí ya no me sorprende porque realmente es algo que es necesario. De todas formas, en el mundo del cosplay hay muchas mujeres, con lo cual tampoco es tan raro. Tiene mucho sentido todo como está hecho y ya ahora iremos viendo, pero la narración, sobre todo... A ver, chicos de YouTube, ¿se escucha el vídeo? Porque yo no lo escucho. No, yo tampoco lo estoy escuchando. Bueno, chicos de Twitch, no de YouTube. En el chat dicen que no. A ver si nuestro regidor puede cerrar este vídeo, volver a abrirlo y probar a ver si se puede escuchar. La verdad es que tiene música, pero no es música protegida por copyright. De hecho, es una música que está hecha a propósito para esta película, con lo cual no debería haber ningún problema para escucharla. No, está hecho. Además, al final de los créditos aparece... Ahora se escucha. Perfecto. Como todas las películas que estamos poniendo en el Cineclub, está hecho sin ánimo de lucro y solamente por amor a Tolkien. 7 for the Dwarf Lords in their halls of stone. These were the rings of power. Esto es muy El Señor de los Anillos, ¿eh? Totalmente. Their bearers, darkening their nature, whispering promises of wealth and power. Para cada uno de los efectos de Many vídeo, suppose these rings were lost. Diferente del mundo Yet de some este believe tipo de cosas. one of them was found by the elves. Eso está bastante cuidado. Obscurity souring the already broken bonds of trust. The dwarves say the elves stole their treasure. The elves tell another tale. A mí me choca un poco la chica esa con la gema en la cara, pero bueno. Sí, con el piercing subcutáneo, sí. Un poco el fachón. The finding of the ring did not remain secret for long.
The dwarves were hunting for it. A mí ellos me recuerdan, bueno, en este caso me recuerdan mucho Fili total. Está, yo creo que intencionado. Son totalmente filiquili. The ring called out to them from Mirkwood, Totalmente. Podrían- elven forest Podrían of también ser unseen enanas, paths porque llevan barba and igual. great perils. La barba pintada, que también es Sí, un tuvieron punto. Elves presupuesto leave no para la barba de trace, uno, pero para la barba del otro, but pues to the utilizaron wise el no tatuaje. path is truly hidden. Es un recurso muy de cosplay al final. Sí, ¿verdad? Pero son unos cosplay brutales, ¿eh? Están muy detallados Sí, y muy bien Están muy hechos. costurados, sí. La mayoría de las cosas sí, incluso las flechas están creadas por ellas, por las chicas. Bueno, es que todo, prácticamente todo está creado, que eso es lo más interesante de cómo lo han hecho. Creado por los propios actores, los propios directores. Muy No le involucrado. gustan las lembas al enano. Y eso que Ya, el pan orejas. enano tampoco sería muy jugoso. Tiene más orejas que barba. Sí, eso sí. Elven lumber spread revealed a way to the borders of Mirkwood. Preguntan Los que a ver subtítulos a cuándo veces sale. cojean un poco, ¿eh? Hay que perdonárselo porque cojean un poquito. Pero bueno, están muy bien en general. Sí, la verdad que sí. Preguntan por ahí que a ver cuándo sale Tauriel. Pues Sí, sí. A lo mejor te la encuentras, no Mejor vamos a no hacer decir. spoiler. Eso. They were drawn to a lone elf. Dicen por ahí que la música está chula. La Yo creo música que sí. está muy chula, sí, la verdad. Aquí tenemos a nuestro regidor. Haughty Howl whispered to him of things lost Total. and precious. Sí, sí, para The quien no lo dwarves were sepa, not nuestro welcome regidor in es his lands. Sí, mismamente. nada menos, tenemos un rey de regidor. We were once one. Este tratamiento For I was his queen. con ella me parece His que está evening star muy bien hecho dentro de as todo fair el corto. a mí as the es- white gems of Lascaran. El tema de las gemas blancas de Lasgalen, sí que es verdad que Crafted Fran by the Duil dwarves las as a pide gift. cuando entran los enanos But a la when montaña darkness solitaria, took me, pero que estén rules were broken, relacionadas con su and the esposa, dwarves kept the eso es una gems, cosa que introdujeron shattering en the el peace guión de las películas de between Peter our Jackson, peoples. realmente. Pero la verdad es que queda bonito. Queda chulo, queda chulo. Con los pocos medios que tienen, el etanonaje no está mal. No, no está nada mal. Que no tenga efectos digitales demasiados ayuda. Tiro con arco, no sé si aprobaría mañana. Pero bueno. La técnica. No sé, poniendo la flecha en la boca, mal. No sé, Aranar no sé qué diría. Esto es muy como cuando encuentran a Gimli en Lorien, ¿no? Dwarves dicen breathed aquello so de, loud they could be el enano shot in the respira tan dark. fuerte. Y la aparición de los elfos simplemente apuntando es muy efectivo porque es muy Sí. amenazante. Sí, sí. Gold dice que la escena está clavada. Sí. Está muy clavada. My king knew what had drawn them to him. Me llama mucho la atención que la actriz que va vestida como si fuera, bueno, el elfo castaño, el But enano then he castaño, saw what digamos, he had long tiene sought. los ojos enormes. Sí, sí. Muy de película de Tim Burton, diría. Sí, enormes. Yo también me he quedado con eso. Este es otro punto que me encanta. Sí, Sí, por lo que ocurre luego. Mejor lo aclaro luego. Pero quedaros con esa imagen, porque es muy significativa. ¿que te crees que The es gratis? dwarves offered a trade, chest of gems for the ring of Pretty power. Woman. A ring of power, however, is not easy to abandon.
aquí el anillo enano susurra en lengua enana. Es muy curioso. Igual que el anillo único susurra en lengua negra y tal. Eso quería preguntarte, porque ¿harían todos los anillos ese mismo efecto? Simplemente es por No darle hay documentación de que lo hicieran, pero es un recurso muy En un efectivo, la muy verdad. bueno. Muy continuista. Insisten que la banda sonora está muy bien, es cierto, y en los Ganin. finales se verá como realmente se han inspirado en la banda sonora de Hogwarts. Not even a king could resist its power alone. Está chulo que también utilizan el élfico y demás. Se ha hecho la película realmente se ha hecho un poco entre la gente que la rodó y gente de internet que colaboró con ellos. Eso es un detalle muy, muy guapo. Pues nada, toma el anillo. Toma el cofre. Uy, qué miradas. The dwarves gained the Elven King's trust. They were granted leave with a ring in their hands. Preguntan si colaboró alguna sociedad Tolkien. Que nosotros sepamos, no. O sea, que aparezcan los títulos de crédito, no. ¿Colaboró alguna página, por ejemplo, que hablan sobre lingüística élfica, con los diálogos en élfico y eso? Pero sociedades Tolkien no. Más bien es un grupo de gente que hace cosplay. Sí, eso es. Pero la verdad es que, aunque no sea una historia que exista en Tolkien, está bastante bien ambientada. Ese es un buen trabajo, la verdad. La verdad que De Carol que quiere una peluca de esas. Es que están muy bien las pelucas, las rubias sobre todo. Está muy bien tratado el personaje. Yo creo que el chaval lo hace muy bien. No sé, está interesante. No tienen diálogos, pero estos ruiditos, por cierto, como de los enanos hablando, fueron hechos por mujeres. Yo no sé si luego les bajaron el tono con algún programa. Si no, son ellas mismas haciendo doblaje improvisado, como pone al final. Una especie de doblaje amateur. But it was the dwarves who would pay with their lives. Venga, vamos, que nos van a pillar. Aquí los elfos casi sin hacer ruido. Muy élfico eso. The dwarves would not risk their quest. One turned back so the other could fly, be it false hope or not. Constantemente las joyas tienen una especie de brillo. El brillito, sí. Eso el es anillo también, porque lleva una gema. De vez en cuando le ponen brillo. Digital. Este cuesta más, de dárselo. Sí, además, esta escena también me parece calcada de Sam y Frodo en Tirith Ungol, ¿no? Sí, en Tirith Ungol. Sí. Que como que le cuesta a Sam darle el anillo a Frodo, cosa que no pasa en el libro. Pero bueno, añade el tema este de la corrupción del anillo y demás. Me recuerda igual más cuando están que lo coge Boromir el anillo y se lo pasa de también nuevo un poco, a Frodo. También un poco, sí. Que le cuesta darlo. Esa miradita, Mi marido la vio ayer conmigo y me dijo, esta es la película que menos película me parece.
Was it Y worth it? básicamente es por la resolución de la imagen. No tiene imagen de película, tiene No. imagen de un vídeo. Está grabada con mucha resolución. Parece Es no- más real. Tienen un tratamiento más de telefilm, pero bueno, que es normal dependiendo de las cámaras que hayan utilizado, etc. Pero bueno, aún así han Recrimination utilizado and regret weighed estabilizadores, heavy on all. bueno, grúas no, ¿cómo se les llama? Carriles, de The alguna way manera los forward habrán was construido, lo que obscured sea, by porque the está darkness of bastante the bien rain. utilizado a los planos. Tienen paneos, tienen planos All they subjetivos. had to decide is what to do with the Se nota time. que se ha Enanos currado el... interpretados por chicas, que lo dicen por aquí. O sea, ¿Son enanas o enanos interpretados por chicas? Una muy buena pregunta. Porque podrían ser enanas. Aunque las enanas normalmente no participaban en hechos de guerra. Mira, una de las enanas se llama Sahara Torkelly, The gems fell Ujú. tiene un nombre muy like élfico, starlight from y the el heavens, otro creo que es que as no if sé they si es hombre o heard mujer, la the verdad, masses Teemu call. Kataja. Es que Tolkien se inspiró en el finés para una de sus lenguas élficas, entonces es normal que suene élfico. Sí, suena muy Torkelly. Yo he escuchado el finés en mi trabajo y es precioso de escuchar, es una maravilla de escuchar. Cierto, las gemas me encanta cómo saltan de la bolsa y van cayendo. Está muy chulo. La Además es espada como excelente de la peli también. Buenodin. Es que todo esto te deja bastante embobado porque está muy bien To recover tratado his queen's con la gift, niebla. the king Muy difícil shapes de fotografiar, compassion. bastante complicado. Y está muy bien tratado. Esto lo sitúan en un momento temporal anterior, incluso al Señor de los Anillos e anterior al Hobbit, incluso. Un momento temporal. Y luego veréis por qué. ¿Por qué digo esto? That which caused so much strife should be kept secret and safe. La verdad que el tratamiento del tamaño también está bastante bien hecho para que el anillo parezca más grande en su mano. Y luego en otros puntos lo veremos más claro. No nos imaginamos nunca a los enanos con anillos más finos, más... A pesar de que ellos también sabían hacer este tipo de joyas más finas y con más filigrana, siempre nos los imaginamos con piezas de herrería o de orfebrería más toscas, ¿verdad? Sí. Que antes nos hacían pues, cosas muy majas, ¿no? Como el Naglamir, por ejemplo. Mm. Y, bueno, no sé, pero el tópico dice que son menos finos, ¿no? Pero Pues sabían hacer piezas de orfebrería muy finas. Tauriel Lachoni. Esta es la Tauriel morena con el piercing en la cara. De hecho, hay varias que llevan el pelo como Tauriel, el marrón ese de Tauriel. Son cosplayers de Tauriel, vamos, pero de lejos. Este escenario me gusta mucho. Es súper chulo. El haber aprovechado este trozo así de presa. The Bueno, es road que would not go ever lo que han on. filmado puedes fotografiar cosas muy locas. The dwarf was cornered, with no hope of escape.
También esto es muy Frodo en la grieta del destino, ¿no? Sí, Total. totalmente. Dice Dappergoy, Frodo intensifies. Sí, Evin Yatar pregunta a ver qué localizaciones en Finlandia hemos dicho, pero Sí, Será Finlandia, ¿no? exactamente Digo yo. sí, es Finlandia. Debe haber sido en verano. Total. Ahí tienes para elegir una morena, una rubia y una castaña. Ya sabemos todos a quién le va a guiñar el ojo. Qué pesados estos elfos. Hasta luego, Mari Carmen. El retorno de las brujas, dicen por aquí. Solo falta la pelirroja para el chiste. If the dwarves could not have it, no one would. Es muy lógico, por otra parte, que lo tirara. En Lo plan, no vuelve a las manos élficas. Gracias. Ya lo recuperaremos en algún momento. Este es el momento. Es el enano guapo. Ay, ay, ay. ¿Qué te parece? Toma ya. ¡Ey! Por favor. ¡Ey, Tauriel! Y la cara de las otras. ¿Cómo nos ha elegido a nosotras? Uy, ¿Ves? Hasta me refería, está muy bien tratado. Por eso le tratan así, porque no les ha guiñado el ojillo a ellas. Exactamente. La morena no le toca, ¿eh? It is sad Bueno, how trust un can be niño en broken. el agua, ¿no? Sí. Suelen estar en el The free agua o races en el of Middle fuego. Earth stand against one another, growing Un them poco as como los far Silmarils, ¿no? within as the great evil En el agua, en el fuego y rises. en el aire. Sí, sí. And for what? Este es el mejor punto. The elves found where the gems were hidden. Hombre, como iban haciendo como Hansel y Gretel, dejando las miguitas por el camino, era difícil que no lo encontraran. Me gusta porque lo que habla es como que las gemas saltan But del the ring saco had left para no volver good, hacia sus dueños. and its evil Sí. magic waned. The visions Pues of si nos hemos white fijado gems bien are lost. antes, en el cofre sí que hemos visto una de las gemas muy grandes, pero como hay tanto brillo, no se llega a apreciar si realmente ves el colgante o no. Yo lo he Claro. parado y no se ve realmente el colgante por el brillo que hay. Pero te hace pensar que está ahí. Es muy triste, la verdad. Yo que será Cuenia esto, ¿no? No, En los títulos de crédito lo pone, creo. No sé, pero me encanta. Hombre, la palabra Beleg me tira más al cueña, quizás, ¿no? Es muy antigua. No one else gaze. Turned northeast. Y aquí hay un poquito más de La tratamiento. montaña solitaria. Sube este plano. O sea, puede ser tomada como una muy precuela de El Hobbit. Aquí dicen que está inspirado por Peter Jackson y Howard Shore. En los subtítulos veréis que dan mucha información sobre el proyecto. También he visto por aquí que esta Sam Shakars ha hecho otros 2 cortos, ¿no? ¿Ah, sí? Y, sí, pero no sobre Tolkien, sino sobre otro tipo de cosas, ¿no? Sobre Munien Saga, que no conozco, la verdad. Y La llamada de la luna también.
Se han ahorrado el diseño de producción, porque realmente cogiendo a gente que se ha hecho sus propios trajecitos. Vamos a dejar los títulos, señor regidor, hasta el final, porque al estilo de las películas de Marvel hay una escena post créditos. La verdad es que las ilustraciones están muy chulas. Están tratadas de la misma manera que los títulos de crédito de las películas de Peter Y Jackson. esto pues al final. supongo que son los seudónimos como cosplayers Eso de es. cada persona que colabora, ¿no? Si lo paras en un momento dado, más adelante viene las páginas que han colaborado haciendo Sí. Sí. las Yo, bueno, creo que traducciones. estas, digamos, dibujos, ilustraciones, Mm. creo que es de la gente esta de internet que participó. Sí, sí, Me sí, parece de Instagram. fans del proyecto, digamos, Eso es. Sí. que hicieron dibujos para los títulos de crédito muy Eso. al estilo de las películas de Peter Jackson, los títulos de crédito. O Nixie. Eso es el que ha estado todo el rato animando la iluminación de las gemas. ¿Ves Tolkien Lore? Eso es. El canal de YouTube estadounidense. La canción es de la misma que ha hecho la banda sonora, Que está muy chula. compuesta por la misma. Y estos Mira, son los artistas que han hecho los dibujos para los títulos de crédito. parece que incluso hay una página española. Ahora, Sí. regidor, ¿nos subes el volumen otra vez? Escena post créditos. The dwarves found their freedom. But the river running had carried their prize east. If it was ever found, I do not know. Son temas de Howard Shore. Va. Es buenísima. Los Sí, ese enanos guiño a haciendo- jugar ahora al tema del anillo. Sí, Mm, sí, sí. Y los enanos haciendo gala de su humor. Muy bien, muy bien. A mí me ha parecido me pareció cuando la vi una película súper Este simpática, verano, con tanto una película sin pretensiones y una película hecha pues simplemente con el ánimo de compartir con los demás pues su pasión sobre todo por el cosplay y su afición a Peter Jackson y a las películas de Peter Jackson. Sí. Yo la verdad es que ¿Vosotros qué creéis? también la he Sí. disfrutado mucho. ¿eh? Sí, no, digamos, se distingue bastante de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Me parece, ¿no? Tanto de Horn of Gondor como de Hunt for Gollum o Born of Hope, ¿no? Digamos que estas tres tienen un estilo, que son diferentes entre sí, por supuesto, pero tienen un estilo que diría, un poco más amateur, Los otros intentaban, siendo amateur igual, buscarle ese punto de profesionalidad, ¿no? De intentar hacer un producto que colara como profesional, aunque fuera más o menos corto y bajo de presupuesto. Y este se ve muy de aficionados, ¿no? Es como si, ¿no? De decir, bueno, pues somos aficionados a Tolkien, nos gusta el cosplay, vamos a hacer algo, ¿no? Y evidentemente con todo el cariño que le han puesto las películas que hemos dicho anteriormente, el mismo cariño, pero bueno, un poco diferente, un poco más amateur, quizá diría yo. Pero con toda la buena intención del mundo y bien hecho. A mí lo que más me ha gustado de todo esto es que no se toma en serio a sí misma porque se nota, lo hace a posta, ese humor de los enanos lo ha sacado directamente de las películas de Peter Jackson. Y en cierto tipo de puntos, pues te vas dando cuenta de que no se toma en serio a sí misma, pero aún así
lo que quiere transmitir, lo transmite de una manera muy chula, en momentos tiernos, e incluso, pues bueno, su amor por el cosplay queda más que patente porque toda la labor está muy bien. Sobre todo, hay que decirlo, los enanos y Thranduil están muy chulos. Personalmente me parece Está que muy están muy bien. currado también, ¿eh? Sí, los enanos y Thranduil son una pasada porque aparte de piezas de armadura, algo también de los adornos que llevan también en la propia vestimenta, las armas. Si te Sí, fijas, los trajes de las elfas son un poco más de andar por casa, o sea, de día a día patrullar el bosque, pero la verdad es que los enanos y Thranduil van más regios, la verdad. si te fijas, hasta los coleteros de los enanos están fabricados, todos los adornos que llevan en el pelo, en las barbas, todo eso está fabricado. Sí, sí. Bueno, a los tres que mejor han hecho cosplay, venga, va, vosotros tres los protas, ¿no? Y hacer una peli. A lo mejor fue incluso su idea. Teniendo ya esos trajes, dijeron, ¿por qué no mezclamos los elfos y los enanos y hacemos alguna cosa que les pueda unir y demás? Sí. Nirnaez, ¿tenías algo que comentarnos sobre Bueno, los sí, Anillos de Poder? sí, bueno, yo, a ver, no sé si os parecerá o no, a mí sí que me ha parecido que una posible fuente de inspiración de la película es cuando en el Hobbit, pues los enanos caen prisioneros de los elfos del bosque, ¿no? Ahí hay un pequeño pasaje que habla de las joyas. Si quieres os lo leo un momento. Sí. Igual no, he pensado yo que se han podido inspirar en algo en esto de aquí y igual me decís que no lo veis, ¿no? Pero bueno, yo os lo leo, ¿no? A ver, tengo por aquí para no ir a buscar el libro. Vale, entonces en el Hobbit, al final del capítulo Moscas y Arañas y casi llegando a barriles de contrabando, ¿no? Entonces dice así: era también la mazmorra de los prisioneros, así que a la cueva arrastraron a Thorin, no con excesiva gentileza, pues no querían a los enanos y pensaban que Thorin era un enemigo. En otros tiempos habían librado guerras con algunos enanos, a quienes acusaban de haberles robado un tesoro. Sería al menos justo decir que los enanos dieron otra versión y explicaban que solo habían tomado lo que era de ellos, pues el rey elfo les había encargado que le tallasen la plata y el oro en bruto y más tarde había rehusado pagarles. Bueno, esto comentaremos después, pero a mí me suena también a... Al Nauglamir. Suena Thingol también, ¿eh? Sí, me suena a Thingol, sí. Sigo, y el rey elfo tenía una debilidad. Esa eran los tesoros, en especial la plata y las gemas blancas. Y aunque guardaba muchas riquezas, siempre quería más, pensando que aún no eran tantas como las de otros señores elfos de antaño. Y vuelvo al referente de antes, ¿no? La gente élfica nunca cavaba túneles ni trabajaba los metales o las joyas, ni tampoco se preocupaba mucho por comerciar o cultivar la tierra. Todo esto era bien conocido por los enanos, aunque la familia de Thorin no había tenido nada que ver con la disputa de la que hablábamos antes, ciertamente. En consecuencia, Thorin se enojó por el trato que había recibido cuando le quitaron el hechizo y recobró el conocimiento, y estaba decidido también a que no le arrancasen ni una palabra sobre oro o joyas. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si, pero aquí habla de joyas, ¿no? Y, sí, de trifulcas entre elfos y enanos. Y enanos, sí. Y evidentemente, cuando Tolkien escribió esto, pues ya había escrito Beren y Lúthien, ¿no? Al menos en cuentos perdidos, ¿no? En cuentos perdidos, y por lo tanto ya tenía una idea de cuál era la historia, evidentemente la de Beren y Lúthien, y cómo iba a acabar Thingol también, ¿no? Y entiendo que en aquel momento, como no tenían ni puñetera idea de si aquello que había escrito algún día se publicaría, creo que en aquel momento distaba mucho de pensar que así fuera, ¿no? Y un esbozo de eso, pues lo plasmó en el Hobbit, entiendo, trasladándolo en el tiempo y en el espacio, ¿no?
Pero Sí, sí ten en que cuenta que llevaba muchísimo tiempo construyendo a sus gnomos, como los llamó por primera vez. Llevaba muchísimo tiempo construyendo a sus elfos, con lo cual es normal que quisiera meter algún detalle. entonces, bueno, hace un poco así, digamos, le sirve a Tolkien para, de alguna manera, documentar o poner alrededor, de alguna manera, pues esa enemistad entre enanos y elfos, que quien está leyendo El Hobbit y no ha leído nada más porque nada se había publicado, pues en aquel momento, que no fuera el propio Hobbit, pues de alguna manera justificaba en temas pasados que había habido una enemistad entre unos y otros, con lo cual da credibilidad pues a la escena de la captura de los enanos en el reino del bosque, ¿no? Y bueno, ahí habla pues de las joyas y como los unos les gusta y a los otros también, y que pueden tener trifulcas al respecto, ¿no? Entonces, me ha parecido que en parte, quizá la peli, pues, bueno, quizá ya en parte podría haberse basado también en este pequeño esbozo del Hobbit, ¿no? Pero bueno, no sé qué pensáis. En Podría caso, ser, podría ser. La verdad es que en las películas de Peter Jackson, en tanto en la trilogía del Señor de los Anillos como en la del Hobbit, explotan mucho ese tema de la enemistad, entre comillas, de los elfos con los enanos. No es tan increíblemente patente en El Señor de los Anillos, aunque en El Señor de los Anillos, en Lórien es donde lo ves más, pero él explotó mucho en esas películas esa enemistad entre los unos y los otros y demás. Sobre todo en El Hobbit, en la versión extendida, es ahí donde más lo explota, porque ahí es donde introduce todo el tema de Thranduil con su mujer, la joya y el tiempo que lleva buscándola y buscándola. Pero bueno, Sí, que sí. tampoco tiene mucho que ver con, como has dicho tú, el tema de la mujer se lo han sacado de la manga. Pero la verdad es que, como decimos, es bonito. Pues yo os he preparado, si no os importa, una presentación sobre el tema más candente que tenemos ahora mismo sobre la mesa. ¿Qué será? Que es Los Anillos de Poder. No me lo podía creer. Vamos No me a lo ver esperaba. si lo puedo compartir. La peli da pie para hablar de esto, ¿no? Es muy Y claro. efectivamente vamos a hablar de esto. Vamos a ver. Se va a cagar la perra. Aquí está. Se va a cagar la perra. Si me lo pones, señor regidor, Los Anillos de Ahí Poder. está. Y ahí he añadido una frase de una canción de Santi que dice: soy el gran anillo de poder y tengo unos tatuajes que nadie puede leer. Qué chulo. Que es una versión de una canción de David Bowie. Luego dice: soy el gran anillo de poder, te puedo tentar si quiero y no me puedes detener. Pregunta a Isildur de Gondor, a Gandalf el tonto, pregúntale a Boromir. Los anillos de poder, como todos sabemos, los anillos de poder son estos grandes anillos que se forjaron por mano de Celebrimbor, más el anillo que forjó el Señor Oscuro en secreto para poder dominarlos a todos. Son 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en sus salones de piedra, 9 para los hombres mortales destinados a morir y 1 para el Señor Oscuro en su trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Por si no había quedado claro que es muy oscuro. O sea, el Señor Oscuro, el trono oscuro, donde hay sombras. Pues ahí. Ya me conozco yo la historia que a lo mejor me vais a comentar por ahí, de que esta numeración, si la pones al revés, sale en 1973, que es el año en el que murió Tolkien. Curiosidades de la vida. Estos anillos de poder, pues sabemos que había más anillos mágicos, pero tenían poderes menores que los anillos de poder. Ahí hay una cita de la Comunidad del Anillo en la que se dice: en tiempos remotos fueron fabricados en Eregion muchos anillos de los elfos, anillos mágicos como vosotros los llamáis. Eran, por supuesto, de varias clases, algunos más poderosos y otros menos. Los menos poderosos fueron solo ensayos, anteriores al perfeccionamiento de este arte, bagatelas para los herreros de los elfos, aunque a mi entender eran peligrosos para los mortales.
pero los realmente peligrosos eran los grandes anillos, los anillos de poder. Esto lo dice Gandalf, ¿vale? Sí. Y Ujú. Es cuando un habla capítulo de... donde se habla mucho, ¿no? En La sombra del pasado es Sí, un capítulo donde se habla muchísimo del anillo y tal, ¿no? sí, sí, se habla Evidentemente muchísimo. también en el Silmarillion, ¿no? Detrás de a Calavet está pues la forja de los anillos, ¿no? Creo recordar. Claro. Y también hay mucha información ahí. Entonces, se piensa, bueno, se puede pensar, aunque Peter Jackson lo movió un poquito distinto, que cuando Bilbo encuentra el anillo en el Hobbit y que solamente le hace invisible y tal, pues Gandalf debió pensar, esto es uno de estos anillos minúsculos que tienen ciertos poderes, pero que es una bagatela y que tampoco es muy peligroso. Aquí pone que serían peligrosos para los mortales. Pero bueno, es a su entender, que serían peligrosos para los mortales. Dijo, a lo mejor fue una de estas primeras tandas de anillos que realmente no eran tan peligrosos y que solamente valían para cositas curiosas como, por ejemplo, volverse invisible. Pero ay, amigo, no era así. Una de las cosas que se dice de los anillos del poder y la tercera edad, dice esto, ¿no? Los menos poderosos fueron ensayos anteriores al perfeccionamiento de este arte. Bagatelas para los guerreros de los elfos, aunque a mi entender peligrosos para los mortales. Pero Sí. realmente peligrosos eran los grandes anillos, los anillos de poder. Eregion era una zona es una zona que está al oeste de las Puertas de Moria. Ahí hubo un reino élfico en la Segunda Edad. Ahí se establecieron, creo que se llamaban Waithi Pecidan o algo así. Era una hermandad o un... Sí. ¿Cómo se dice? Ostras, no me sale. Un gremio de artesanos. Gremio de artesanos, sí. Que además aprendieron mucho de los enanos y los enanos aprendieron mucho de ellos. Y por allí rondaba Sauron. Entonces se ocurrió esta idea de los anillos de poder y claro que Celebrimbor se puso a la labor. Pardagas ha puesto el nombre en el chat. Sí. No sé cómo se pronuncia. White y Mirdain. Mirdain, eso. Waithi Mirdain. Entonces, sí es verdad, la Waithi Pecidan que yo decía antes era una revista. Entonces aquí se empezó a gestar la idea de los anillos de poder, ¿no? Y le dijo a Celebrimbor, ¿por qué no me haces unos anillitos de poder y tal? Y claro, se hicieron estos pequeños ensayos antes de que salieran los anillos de poder. Los anillos élficos, que como hemos visto eran 3, os he puesto este dibujito porque todos los anillos, exceptuando el anillo único, llevaban una gema, los enanos también y los humanos también llevaban una gema. Los anillos élficos eran 3 y tenían los nombres de Narya, Nenya y Vilya. Estaban forjados por Celebrimbor, pero los forjó en secreto, con lo cual estaban libres del toque de Sauron. Sin embargo, estaban en cierto modo sometidos al anillo único. ¿Por qué? Porque Celebrimbor había usado las mismas artes para hacerlos que las artes que utilizó para el resto de anillos de poder. Es decir, imaginaos, por ejemplo, que los anillos élficos, que los anillos de poder fuesen programas de ordenador. Pues se ha utilizado el mismo lenguaje de programación para todos los anillos, aunque realmente el código que ha utilizado para los anillos élficos sea diferente, ¿no? Y sea un poco desconocido para el resto de anillos. Dentro de lo que cabe están escritos en el mismo lenguaje, con lo cual Sauron, si se pusiera el anillo único y los anillos de poder los anillos élficos estuvieran en uso, sí que podría saber lo que se ha hecho con ellos. Y sí que podría de una forma ulterior corromperlos o hacerse con ellos. Lo que ocurre es que los elfos no utilizan estos anillos mientras el anillo de Sauron está vigente. Hasta que en la Guerra de la Última Alianza Sauron es derrotado, los elfos no empiezan a utilizar realmente los poderes de los anillos de poder y los tienen más o menos escondidos. ¿Dónde los tienen? Pues Nenya desde un principio se lo quedó Galadriel, es el anillo del agua y tenía un diamante. Tanto Narya como Vilya se los entregaron a Gil-galad, al rey de Lindon, al rey de los elfos. Narya era el anillo de fuego y tenía un rubí. Cuando Gil-galad parte a la Guerra de la Última Alianza, se lo entrega a Círdan, al señor de los barcos, al elfo más, digamos, más viejo de la Tierra Media, porque él estuvo siempre en la Tierra Media, ¿no? Y Círdan, cuando Gandalf llegó a la Tierra Media, lo vio y vio que era una persona que venía para restaurar y que venía para curar y que venía para ayudar. Entonces le entregó ese anillo a Gandalf.
Brilla, sin embargo, que es el anillo del aire, Gil-galad se lo entrega a Elrond, porque ve en un momento dado que es necesario también tener un refugio de los elfos al este, más al este de Lindon. Entonces lo que hace es darle ese anillo para que él pueda cuidar el Valle de Imladris con los poderes de ese anillo, ¿no? Después de la destrucción de Sauron. Eran los anillos que más deseaba Sauron. Aunque torturó a Celebrimbor, que eso lo veremos en algún momento en la serie de Amazon, lo que hizo con él y demás, bibliopegia antropodérmica y demasiadas cositas, nunca le dijo dónde estaban los anillos de los elfos. Sí que con las torturas consiguió sacarle el paradero de los 7 anillos de los enanos, pero los de los elfos nunca le reveló dónde estaban. Lo que tenían era un poder vivificante, eran capaces no de dar vida, pero sí de proteger la vida que ya existía y de mantenerla libre de cualquier mácula, de cualquier mancha, ¿no? Por eso Círdan le dio Narya a Gandalf. No fueron hechos como armas de guerra, ya que no se deseaba ni el dominio ni las riquezas cuando se crearon, porque hay un momento en el que, no sé si es Gloin o Gimli, creo que es Gloin, le pregunta a Elrond en el concilio de Elrond, ¿y por qué no utilizamos los anillos de los elfos? Y entonces Elrond le dice, es que estos anillos no se hicieron para batallar, no tienen poderes de guerra, solamente sirven para restaurar, para curar y para mantener también, digamos, joven todo lo que nosotros necesitemos conservar, ¿no? Eso aparece, como os digo, en el concilio de Elrond. Si Sauron recobrara el anillo único, imaginaos que todo en El Señor de los Anillos hubiera salido mal y Sauron se hubiera hecho con el anillo único, hubiera sido posible de ver todo lo que se ha hecho durante ese tiempo con los anillos de los elfos, leer la mente de sus poseedores, corromper lo que han hecho y dominarlos. Porque, como os he dicho antes, sí están conectados con el anillo único, ¿de acuerdo? Por eso mismo, cuando el anillo único desaparece, el poder de esos 3 anillos desaparece. ¿Y qué poderes tenían los anillos élficos? Pues que eso yo lo tenía aquí, yo tenía los poderes, pero no tengo la diapositiva, se ha desaparecido. Los anillos élficos no conferían la invisibilidad, ¿vale? Y no te hacían ver el mundo de los espectros. Pero sí que servían para conservar aquello que tú quisieras que se conservase tal y como estaba. Tampoco daban la longevidad, como da el anillo único, por ejemplo, porque no hacía falta, los elfos son inmortales. Pero sí que mantiene, digamos, en un estado puro y prácticamente detenido en el tiempo lo que tú quieras que se mantenga así. El ejemplo más claro es, por ejemplo, Lorien. Los Lorien, Galadriel lo ha conservado como si estuviera dentro de un invernadero, verde, lozano, aunque en el momento en el que Frodo lo visita hay alguna hoja cayendo, pues lo ha conservado tal y como está. Pasa de otra manera en los Lorien, ¿no? El tiempo pasa de otra manera. Y cuando el anillo único se destruye, los Lorien caen en el otoño. Entonces, pues, por ejemplo, esas imágenes que podemos ver en las películas de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, de Arwen caminando entre los árboles otoñales de los Lorien mientras caen las hojas, en ese momento en el que los elfos ya tienen un mundo que no pueden conservar, ya no hay razón para que se queden en la Tierra Media. Entonces es cuando se marchan, ¿vale? Y también los anillos tenían un poder que era que nadie los podía ver a no ser que fuera el portador del anillo. Es decir, Frodo, cuando llevaba el anillo puesto o cuando tenía el anillo cerca, era capaz de ver el anillo, por ejemplo, de Galadriel. Sin embargo, cuando ya el anillo de poder es destruido en los puertos grises, Frodo ve tanto el anillo de Elrond como el anillo de Gandalf, porque ya no tienen ese poder de poder ser ocultados a voluntad, ¿vale? Los anillos de los enanos, que como hemos visto eran 7, también con sus gemas. Eran 7, aunque solo conocemos el que se entregó a Durin III. Durin III va a salir en la serie, es el enano más joven, hijo de Durin II. Esto es una cosa que todavía no terminamos de entender, pero bueno, es por beneficio de la línea temporal, porque básicamente los enanos, los reyes enanos que se llamaban Durin, se les consideraba reencarnaciones de Durin I, porque se parecían mucho en aspecto a él y también en ademanes, ¿no? Entonces, en esta serie van a coexistir Durin II y Durin III y es como eso que decía Leloutier, ¿no? Una vez se reencarnó antes de haber muerto. Entonces, pero claro, no nos van a meter muchos reyes enanos porque van a usar menos actores de lo que Claro, quizá
Sí, implosiona claro. Khazad-dûm, ¿no? Porque Claro, no se pueden poner todos los singularidad en reyes el de tiempo. Númenor, no se pueden poner todos los reyes enanos que pasan en todo ese lapso de tiempo que van a poner tan cortito, ¿no? Entonces, Durin III es el que nosotros conocemos como príncipe, que yo no sé de dónde ha salido ese título, porque los enanos jamás se refieren a sí mismos como príncipes cuando son hijos de un rey o herederos de una corona. Nunca se les llama príncipes, ni a ellas princesas. Pero bueno, por el mor de la mejor comprensión del público en general, pues han usado esto de príncipe y princesa, ¿no? Fueron forjados por Celebrimbor y hay versiones que afirman que él le dio el anillo a Durin III, eran muy amigos. Pero, sin embargo, esta versión flaquea, porque cuando se entregan los anillos de los enanos, Celebrimbor ya sabe que Sauron ha hecho el anillo único, con lo cual, ¿cómo le vas a dar a un amigo tuyo un objeto pringado del lado oscuro? Complicado. Entonces, la primera versión es la que los enanos cuentan, que Celebrimbor se la dio, y la segunda es un poco la de la voz de la razón, ¿no? De que realmente fue Sauron el que les dio los anillos. Durin III recibió el primer anillo que hizo Celebrimbor, y eran amigos, tenían muy buena relación. De hecho, como hemos dicho antes, vivían cerca y todos los elfos de Eregion se beneficiaron del saber de los enanos y al revés también. Sí, Nada más que recordaréis la veáis, puerta de Khazad-dûm. claro, nada más que veáis la Está hecha puerta por occidental Narvi, pero las, digamos, y las con Celebrimbor. decoraciones, Claro, era una puerta que estaba diseñada para que entraran los elfos. Por eso la contraseña es élfica. Y por eso hay letras élficas y están unidos los símbolos tanto de los enanos como los elfos en su superficie. Según el Silmarillion, fue el propio Sauron quien entregó los 7 anillos enanos. Y el último anillo del que se sabe algo, de hecho, es el anillo de Durin III. Los poderes que se conocen de estos anillos de los enanos, pues no hay evidencia de que otorguen invisibilidad ni entrada al mundo espectral. De hecho, el propio Tolkien dice en una de sus cartas que nada podía hacerlos invisibles a los enanos porque eran demasiado resistentes y porque tampoco tenían una naturaleza parecida a la de los hijos de Ilúvatar. No alargan tampoco la vida ni conservan las posesiones estimadas por el amo sin daño o mácula, es decir, no disecan como hacían los anillos de los elfos, ¿no? Que mantenían todo hermoso y sin embargo sí que potenciaban sus inclinaciones naturales, es decir, los hicieron mucho más codiciosos a los enanos. Las inclinaciones naturales de los enanos era el poseer cosas hermosas y esa codicia les volvía violentos y les llenaba de deseos de venganza. Es un poder que también vamos a ver en el anillo único. Este potencia las inclinaciones naturales del personaje que lo posee. Por su naturaleza, los enanos eran casi imposibles de someter. Por eso no existieron los Nazgûl enanos. Hubiera estado gracioso lo de los Nazgûl enanos, ¿eh? ¿Os lo imagináis? No. ¿En qué Bueno, cabalgarían? pues sí, podría estar guay. ¿En carros tirados por ponis o...? En cabras. Según Peter Jackson, en cerdos oscuritos. O Eso es. cabras oscuritas, ¿no? Imaginaos, los enanos, los Nazgûl enanos, ¿no? Por esa misma naturaleza distinta a los humanos, nada podía hacerlos invisibles. Por eso los anillos no les afectaban de esa forma. Los enanos esperaban encontrar el anillo de Dain III cuando Balin trató de recobrar Moria. Eso lo dicen en el concilio de Elrond. Ya que cuentan que Thror llevó el anillo de Dain III, el heredero de Dain III, en la batalla de Zanulbizar, que es la batalla en la cual intentan recobrar Moria y en la que Thror muere, pero también muere Azog, al contrario de lo que nos cuenta Peter Jackson. Sí, sí. Gandalf cuenta que Thror le dio el anillo a su hijo Thrain, que era el padre de Thorin. Pero Thrain huye después de todo lo que pasa en Azanulbizar y aparte se vuelve muy loco, le torturan en Dol Guldur y se piensa que le arrebataron el anillo en aquel momento. Ya os digo que es el último anillo de los enanos del que se conoce algún detalle. Y en la comunidad del anillo... Sí, perdón. Igual lo ibas a decir tú. Adelante, adelante. En la comunidad del anillo se cuenta que Sauron pudo recuperar 3 de los anillos enanos y que el resto fueron devorados por los dragones. Imaginaos, los enanos con anillos de poder, pues lo que hacían era acumular un montón de riquezas. Y si acumulan muchas riquezas, ¿qué pasa? Pues que vienen los dragones y dicen, hey, me gusta tu tesoro para echarme una siesta. Entonces, al final, pues
se quedaron los dragones con ellos, ¿no? Mira, ¿Podría haber habido un otro anillo de poder en Erebor? Pues no lo sabemos. Podría. ¿Y que se lo comiera Smaug? No lo sabemos. volviendo volviendo al anillo de Thror, Sí, bueno, en el concilio de Elrond, Gandalf, pues es lo que dice, ¿no? Dice, Balin no encontrará ningún anillo en Moria, dijo Gandalf. Thror se lo dio a su hijo Thrain, pero Thrain no se lo dio a Thorin. Se lo quitaron a Thrain torturándolo en los calabozos de Dol Guldur. de Dol Guldur, Dice, sí. Llegué demasiado tarde. O sea que los magos a veces también llegan tarde, ¿eh? A veces también llegan tarde, sí. Me han corregido por el chat. Es cierto, Durin III es el que va a aparecer como rey de Khazad-dûm, y Vale, Durin vale. IV, que sería su heredero, es el que conocemos como príncipe en la serie, ¿no? Lo mismo, se reencarnó antes de tiempo, ¿no? Antes Tengo de aquí la cola morir. de un gato, es que tengo un gato muy pequeño y no puedo evitar que pase por encima de los sitios. Los anillos humanos, que como sabemos eran 9, que también tenían gemas, ¿vale? ¿Qué sabemos de los anillos humanos? Pues que eran 9 y todos estaban activos en la tercera edad. Es decir, ninguno había desaparecido, ninguno había sido destruido. Fueron forjados por Celebrimbor, pero fue el propio Sauron quien los repartió. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no todas las personas a las que se les dieron anillos eran reyes, sino que se entregaron a reyes, hechiceros y guerreros de antaño, gente muy importante para la sociedad humana del sitio donde se repartieran, con lo cual tenemos reyes, guerreros y magos entre estos Nazgûl, ¿no? Con estos anillos ganaron riqueza y poder. Una curiosidad es que el rey brujo no se perdía de día ni tampoco odiaba el agua, que el resto de Nazgûl, si caminaban a la luz del día, se solían perder, es decir, que la luz les hacía daño y odiaban el agua. Esto de que odiaran el agua es muy curioso porque el agua también es un elemento corruptible, pero a mí me hace pensar en una frase que aparece en los cuentos inconclusos y también en partes de frases que aparecen en el Silmarillion y que dicen que Ulmo siempre se quedó por ahí, en la Tierra Media. Y como era el señor de todas las corrientes, a mí me da la sensación de que las corrientes siempre han sido algo muy puro en la Tierra Media por esta intercesión de Ulmo. Aun después de que hubiera la fragmentación y Beleriand se hundiera, yo creo que algún rastro de Ulmo sí que queda en las corrientes, ¿no? Y por eso mismo yo creo que los Nazgûl no podían tocar el agua y les repelía el agua, ¿no? No porque fueran unos guarros, porque no tenían cuerpo que lavar. Camul. Sí, por ahí antes habían dicho en el chat si fue Elrond con su anillo que provocó la crecida del Bruinen. No sé si con su anillo, pero que fue Elrond. Él fue quien lo provocó. A lo mejor hizo él. así, con la trampilla de la presa, Y ya está. y lo dejó caer. Los caballos fueron eso. cosa de Gandalf, eso sí que se sabe, ¿eh? Los caballos fueron cosa de Gandalf. Y la crecida fue cosa de Elrond, efectivamente. Pero sí fue Elrond, nada de Arwen ni unos versos, no. No. Camul es el otro Nazgûl de quien conocemos su nombre, el rey brujo y Camul. El resto son desconocidos. Si habéis leído en algún sitio nombres de Nazgûl, como Adunafel y demás, son nombres que se pusieron en el juego de rol de ICE, ¿vale? No son nombres que salgan de la obra de Tolkien. Aunque lo que sí que sabemos de mano de la pluma de Tolkien, que 3 de ellos tenían origen numeroreano. Con lo cual, en la serie, supongo que veremos a estos 3 numenoreanos importantes a quienes les dieron los anillos de poder, ¿no? Poderes conocidos. Alargaron su vida antinaturalmente volviéndose inmortales. Que también esto es una de las cosas que hace el anillo único sobre Frodo y sobre Bilbo, alargar la vida de forma antinatural. Les confieren invisibilidad, igual que el anillo único, pero cuando los usaban mucho, terminaban convirtiéndose en espectros. Si os dais cuenta, hay un momento cuando llegan a Rivendell y Gandalf le cuenta a Frodo que le ha curado el señor Elrond del puñal de Morgul, le dice, te estabas volviendo transparente, estabas pasando al mundo espectral, ¿no? Y si te hieren con una hoja de Morgul, terminas convirtiéndote en un espectro y un esclavo de los Nazgûl. También sería muy gracioso ver un Nazgûl hobbit, ¿no? En su pony, quejándose porque se ha dejado el pañuelo en casa, ¿no? Como Bilbo. Sería fantástico.
También les dotan del poder del hálito negro, que es un poder muy fuerte y de hecho mortal, con el que enfermaban a sus enemigos. El hálito negro es lo que roza más o menos tanto a Merry como a Éowyn en la batalla del Pelennor, ¿no? Y por eso se ponen tan enfermos, porque les roza. Si los hubiera llegado a dar de lleno estarían muertos. Y también, pues con estos anillos se someten completamente a la voluntad del Señor Oscuro, del Señor Oscuro Sauron. Mira, en La Sombra del Pasado, que ha salido antes también, dice Gandalf, un mortal que conserve uno de los grandes anillos no muere, pero no crece ni adquiere más vida. Simplemente continúa hasta que al fin cada minuto es un agobio. Y si lo emplea a menudo para volverse invisible, se desvanecerá, se transformará al fin en un ser perpetuamente invisible que se paseará en el crepúsculo bajo la mirada del poder oscuro que rige los anillos. Si tarde o temprano, tarde si es fuerte y honesto, pero ni la fortaleza ni los buenos propósitos duran siempre. Tarde o temprano, el poder oscuro lo devorará. Esto lo dice Gandalf. Así es imposible resistirse a la larga al poder de estos anillos. Más o menos, ¿no? Tarde si es fuerte y honesto, pasará. Claro. Pero al final pasará. Al final pasará. El anillo único, por fin, el más grande de los anillos de poder. Fue Sauron quien lo forjó a escondidas para dominar a los otros anillos de poder. Y lo hizo en el Monte del Destino, que fue el único lugar donde se podía destruir. Parece un anillo normal, es decir, no lleva ninguna gema, es liso, pero su inscripción solamente se revela cuando lo enfrentas al fuego. Además, puede cambiar de tamaño también para adaptarse al portador, ¿vale? Cuando Sauron lo usaba, podía dominar los demás anillos de poder, ver muy lejos y leer los pensamientos de los otros portadores. Por eso os digo que si Sauron hubiera tenido el anillo y los anillos élficos hubieran sido usados, hubiera sido capaz de ver todo lo que veían esas mentes de los poseedores de los anillos y hubiera podido llegar a someterlos, ¿no? Cuando está cerca de otros seres, no hace falta que lo lleven puesto, es capaz de crear un deseo enfermizo y violento de ponérselo. Por ejemplo, Isildur. Isildur es un ejemplo muy claro. Boromir también. O incluso podemos hablar de la pequeña tentación que sufre Galadriel, ¿no? Cuando Frodo se lo enseña y le dice que se lo daría y demás. Simplemente con estar delante, pues lo que hace es tentar a su posesión, ¿no? Y esto me ha gustado añadirlo. Gandalf sí que lo toca con la mano. Por mucho que os diga internet que no, Gandalf lo toca con la mano. Cuando están en casa de Frodo y lo tira al fuego, cuando lo recoge con las pinzas, se lo pone en la mano y le dice a Frodo, mira, está frío. O sea, que él realmente lo toca. Lo que pasa es que no lo posee, ¿vale? Poderes conocidos del anillo único en aquellos que no son Sauron o el viejo Tom, por supuesto. Alarga la vida antinaturalmente, preservando además una notable juventud de cuerpo. Los años que tiene Bilbo en el cumpleaños, los 111, él no aparenta los 111 años hobbíticos. Por eso cuando Gandalf lo ve, se asombra de lo joven que está. Confiere invisibilidad y la habilidad de ver el mundo espectral cuando lo llevan puesto. Bilbo, en su casa, dice aquella frase tan famosa de me siento como poca mantequilla untada sobre demasiado pan. También es una seña de que se está alargando y haciéndose cada vez más fino. No lo ha usado tanto, pero ha estado en su poder muchísimo tiempo. Entonces también, digamos que él se está volviendo un poco transparente también por el efecto del anillo. Potencia lo que ya existe en la naturaleza del poseedor de una forma exacerbada. Esto es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque la visión que nos han dado, por ejemplo, las películas de Peter Jackson, es que tú te pones el anillo y te vuelves malo. No es cierto. El anillo único lo que hace es tomar de ti lo que ya existe en ti y lo vuelve 1.000.000 de veces más grande, de forma que se vuelve peligroso. Si os acordáis, cuando habéis leído El Señor de los Anillos, que espero que lo hayáis leído, cuando Sam se pone el anillo, ¿qué es lo que ve? A ver si contestan por el, sí. por el Yo chat. ahora mismo no me acuerdo.
Yo tampoco, la verdad. Pues lo que ve Sam, claro, ahí lo tiene, ahí nos lo ha dicho nuestro amigo. El jardinero supremo. Jardinero El supremo. jardinero ve Mordor hecho un jardín, un vergel, porque él realmente lo que más quiere en ese momento es volver a sus herramientas, a sus jardines, hacer crecer las cosas, ¿no? Y en ese Sí. momento se da cuenta de que es absurdo. Pero si Sam se hubiese quedado con el anillo y hubiese obtenido el poder del anillo, hubiera llegado incluso a querer matar a los orcos por pisar la hierba que le estaba sembrando. Gandalf mismo lo dice cuando está en casa de Frodo, que no se puede quedar el anillo, porque él lo utilizaría para hacer el bien, pero se pasaría más allá. O sea, intentando hacer el bien y conservar la paz, a lo mejor cometería hasta genocidios. Entonces, coge lo que existe en uno y lo exacerba. No te vuelve malo, no te mete pensamientos malignos en la cabeza. El ejemplo de Gollum allí también, que, sí, por que ejemplo. creo que le confiere según la catadura moral o algo así. Sí, Gollum, de todas formas, Gollum es una persona, es un hobbit que fue huérfano, que se crió en casa de su abuela, rodeada de primos y demás, y no parece que tuviera una vida muy buena. La abuela era un personaje, era una matriarca muy férrea. Entonces, seguramente, pues nunca tuvo regalos de cumpleaños dignos de él mismo. Y además, pues no debía comportarse tampoco muy bien. Entonces, claro, cuando vio el anillo y tal y sufrió su efecto, lo que quiso fue hacerse con él y tener algo suyo hermoso. Y le exacerbó tanto que terminó matando a su primo, incluso sin estar Sauron en ese momento en activo, que es cuando más potente es el anillo, es cuando Sauron está en activo y cuanto más cerca de Mordor estás. Pues en ese momento ni Sauron estaba activo, ni Sméagol estaba cerca de Mordor, y aún así coge y mata a su primo para hacerse con el anillo. Es decir, ya había algo torcido en el propio Sméagol cuando se encuentra en el anillo. De hecho, es curioso cuando en el concilio de Elrond, cuando en el concilio de Elrond habla Legolas de que se ha escapado Gollum y demás, hablan de unos rumores de un monstruo que roba niños para comérselos por la noche. Sí. O sea, que realmente Gollum tampoco es un perrito adorable. O sea, no. Es una criatura bastante terrible. Y anula la voluntad razonable a través de la codicia de él mismo, impidiendo que el poseedor lo destruya. Es decir, eso que hemos visto de Frodo, que es incapaz de tirarlo al fuego, y Isildur tampoco pudo tirarlo al fuego. La razón en ese momento no funciona, sino que como tú codicias el anillo, eres incapaz de destruirlo. Solamente un tropezón de Gollum fue capaz de destruirlo. Sí. El anillo único tuvo 3 portadores en El Señor de los Anillos: Bilbo, Frodo y Sam. Por eso de haber sido los 3 portadores y haber sido tocados por esta mácula, los 3 fueron admitidos en las tierras imperecederas. Por eso Sam puede viajar al final de la novela. Se comenta en los apéndices que él pudo viajar después de que Rosita muriera a las tierras imperecederas. Nadie, excepto Sauron, sabe cómo usar el anillo. Son capaces de usar ciertos poderes, pero no son capaces de utilizar todo el potencial del anillo. Por eso sus poderes varían cuando lo posee un ser u otro, ¿vale? Isildur solo le cortó un dedo a Sauron, en el que portaba el anillo, nada más. Gollum le cuenta a Frodo que cuando estuvo preso en Mordor, vio 4 dedos en la mano negra de Sauron. Sauron no es un ojo encima de una torre. Sauron tiene corporalidad, ¿de acuerdo? Eso del ojo encima de la torre es muy de los juegos de rol, ¿no? Sauron tiene cuerpo, tiene corporalidad. No es el ojito que mira como si fuera un foco, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que ve Frodo en el espejo de Galadriel es el ojo de Sauron buscándole, y luego a veces cuando se pone el anillo ve cómo le buscan, y eso está representado a través de un ojo. Pero Sauron tiene piernas, tiene brazos, le falta un dedo, eso sí, pero es corpóreo, ¿vale? Gollum muerde y arranca el dedo anular de la mano derecha de Frodo. En las películas de Peter Jackson cambiaron de dedo y de mano. Le muerde el índice de la mano izquierda. Y no tiene nada que ver con el anillo de los Nibelungos. Tolkien mismo dice en sus cartas que la única similitud es que son redondos, nada más. Y además lo dice de una forma bastante brusca, con lo cual a él le debía molestar mucho que dijeran aquello de que era el anillo de los Nibelungos, ¿no? Hay varias cartas de Tolkien en las que se habla y responde a preguntas sobre si alguien podría haber dominado el anillo único de Sauron, ¿no?
Él habla de 3 personas que son lo suficientemente fuertes como para intentar dominar el anillo único, que serían Elrond, Galadriel y Gandalf. Sin embargo, él descarta tanto a Elrond como a Galadriel y dice que el único que podría haber dominado el anillo único sería Gandalf, porque dentro de lo que cabe, él es un Maya, es decir, es de la misma naturaleza que Sauron y digamos que tiene la misma resistencia que él. ¿Qué ocurre? Que en el tiempo que Gandalf hubiera estado aprendiendo o discerniendo cómo usar los poderes del anillo, Sauron ya lo había atrapado. Con lo cual no había otra manera que destruir el anillo. No había ninguna otra solución, ¿no? Y esta es otra razón por la que el anillo debe ser destruido. En tanto esté en el mundo, será un peligro aun para los sabios. Pues nada es malo en un principio, ni siquiera Sauron lo era. Esto es una enseñanza muy potente que nos enseña Tolkien, ¿no? Nada es malo en un principio, ni siquiera Sauron lo era. ¿Sabíais estos datos sobre los anillos únicos, sobre los anillos de poder o demás? Había algunos que sí, o más o menos los recordaba, pero muchos de ellos me han sorprendido, sobre todo algunos nombres de anillos que, claro, yo desconocía la mayoría, menos los élficos, que sí que es verdad que son los más conocidos. Y bueno, la verdad que son historias interesantes que una vez que las has contado, me parece que en la serie va a ser complejo que se cuente tal y como lo acabas de decir. Hombre, nos puede, yo creo que poco a poco nos puede ir presentando, aunque nosotros no nos demos cuenta, a los receptores de esos Sí. anillos. Ujú. Y al final, en el momento en el que Sauron dé esos anillos, diremos, ostras, nunca hubiera pensado que a esta persona, a este enano. Hombre, los enanos es como más fácil, ¿no? Porque realmente si lo que quiere es someterlos y corromperlos con el anillo, se lo dará a reyes de enanos, que son los únicos que son capaces de ejercer esa avaricia, ¿no? Y de tener gente a su cargo para poder hacerse con esos tesoros. Pero los humanos, ¿quién serán Exactamente. los humanos a quienes les da los anillos? Eso a mí me intriga mucho. Que 3 puede haber Númenóreanos. ujú, ¿Qué dices? magos. Arpharazón, no, pero Arpharazón muere. Pero Arpharazón hubiera sido un buen candidato para un anillo de poder, ¿a qué sí, Nirnaez? Sí, por supuesto. Sí. Lo que Era pasa un es que, deseo. mira, él deseaba la inmortalidad por la vía rápida, pero no resultó. ¿No? En fin. Bueno, yo diría, Fuentes, digamos que la presentación es perfecta, es para enmarcar Gracias. y que la gente recurra a ver este cineclub en YouTube y tal para si se quiere situar, ¿no? Y yo diría que si quiere buscar en los libros, ya hemos dicho, yo creo que hay 3 puntos fundamentales donde uno se puede informar. Igual se me olvida alguno, ¿no? Pero yo recuerdo en el Silmarillion De de la los Forja anillos de de los poder. Anillos, Sí. y luego está 2 capítulos del Señor de los Anillos, que ya los hemos mencionado, ¿no? En la sombra del pasado hay mucha explicación, y luego en el Concilio del Elrond. El Concilio Sí. del Elrond, allí pues se explica muchísimo, ¿no? Sí, Entonces se diría que explica un son montón. los tres puntos que conviene repasar si uno quiere acudir a las fuentes, pues para, en fin, de todos modos, está aquí todo muy bien explicado. Es simplemente que quiera que el cineclub este le sirva de excusa para repasar los textos de Claro. Tolkien, que vaya a esos 3 sitios. En El Retorno de la Sombra también hay cositas interesantes. Si tenéis la suerte de tener el libro El Retorno de la Sombra. Porque. El Retorno de la Sombra, no, El Retorno de la Sombra es el capítulo. Sí. ¿Cuál es el libro? No, El Retorno de la Sombra. Sí, debe ser sí. Es La Sombra del Pasado, el capítulo. La Sombra del Pasado, eso. Sí, El Retorno de la Sombra, que es el primer libro de la historia de la Tierra Media, también tiene cosas muy interesantes sobre los anillos de poder. En el capítulo sobre Galadriel que hay en los cuentos inconclusos también hay cositas.
Y luego, si tenéis la suerte de tener las cartas, hay algunas cartas que también hablan del tema de los anillos de poder, porque la gente que le escribía a Tolkien estaba muy interesada por este tema y Tolkien tuvo que explicar también muchas cosas de su propio legendario. De hecho, hay cosas en las que, como el tema de quién dio los anillos a los enanos, no queda muy claro dependiendo de la versión y todo esto. Pero bueno, ya sabéis, es uno de los, se dice, se cuenta, se rumorea de Tolkien, ¿no? A los que a veces nos los encontramos por ahí, ¿no? Pero sí, esos libros son lo más recomendable, lo que ha comentado Nirnaez, sobre todo. Sí, El retorno de la sombra y las cartas, si no los tienes en casa, si eres socio de la STE, los puedes pedir a la biblioteca. Tenemos la biblioteca más extensa especializada en Tolkien de España y yo creo que es la más extensa en castellano, lo que es nuestra. También os comento que si queréis saber más cositas sobre los anillos de poder y demás, pues nuestro podcast y nuestro canal de YouTube han hecho cositas sobre la serie y en nuestro Twitch también se han analizado los trailers y demás. Nosotros queríamos traer más lo que dice Tolkien para que os lo encontréis después en la serie y veáis cómo va a hacer esto otro, ¿no? A mí me interesaba más contaros la naturaleza de los anillos de poder, sobre todo porque el anillo único en las películas de Peter Jackson está un poco mal entendido. Entonces, esa entidad que le dan al anillo único, ¿no? Y aquello de no, si te pilla te va a convertir en un criminal, no exactamente. A Sam le quería convertir en un jardinero. Entonces quería dejar claros algunos puntos. Dos cositas más que os quiero comentar. La primera, que no sé si os habéis fijado, pero que hay un agujero en mi biblioteca. Eso significa que hay ejemplares que tenemos en exposición. Hay una exposición ahora mismo en Manacor, en Mallorca. Es una exposición sobre objetos de coleccionismo relacionados con Tolkien. No es la exposición al uso de armas y armaduras de las películas de Peter Jackson, sino que tenemos cosas como libros de primera edición, tenemos arte autografiado, incluso de Ted Nasmith, de Alan Lee, tenemos patitos de goma del Señor de los Anillos, el único cómic que se ha dibujado sobre el Señor de los Anillos. Tenemos planchas originales de ese cómic, de hecho, muñecas de porcelana de los años 80, monedas de los diferentes pueblos de la Tierra Media. Entonces, lo mejor es que vengáis. Estamos en Manacor, ya sabéis, el pueblo de Rafa Nadal. Estamos mañana y pasado. Estaremos de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 a 8. De hecho, mañana y pasado tenemos fotocall en la entrada. Os podéis hacer una fotito, os llevaremos capas y cosas para que os hagáis una fotito en la entrada y os llevéis un recuerdo. Y también quería comentar que a partir del mes que viene volvemos a retomar el club de lectura de la Sociedad Tolkien Española. El club de lectura ahora mismo estamos leyendo los cuentos inconclusos. Hemos leído solamente, creo que los 2 primeros capítulos. Ahora vamos a entrar con un tema contundente que es Turin Turambar. Entonces, si os queréis unir, nos reunimos cada 2 miércoles. Nos reunimos a las 7:30, hablamos un par de horitas, la dinámica es muy fácil, os podéis apuntar si hay socios o no. Tenemos un grupo de Telegram que os pondré ahora mismo por aquí, os pondrá por el chat mi amigo Thranduil, os pondrá el enlace. En este grupo de Telegram podéis entrar, como os digo, tanto si sois socios como si no. Lo que hacemos es, planteamos unas 8 o 10 preguntas y damos una semana para responderlas. Es decir, vosotros leéis, hacemos la sesión. La semana siguiente planteo las preguntas y a la semana siguiente se hace la siguiente sesión, ¿vale? Y intentamos entre todos encontrar respuestas a esas preguntas. Apuntaos, porque es que estamos leyendo cosas que ahora mismo es porque es Turin Turambar, pero después vamos a entrar con la segunda edad. Es decir, que vamos a adelantar cosas que quizá veamos en la serie de los Anillos de Poder. Después de este club de lectura, me he planteado volver a hacer un club de lectura del Señor de los Anillos, porque veo que muchos, y me incluyo a veces, necesitamos releer El Señor de los Anillos y acordarnos de lo que Tolkien realmente escribió. Hice un hilo hace poco, ayer, sobre el concilio de Elrond en Twitter y la gente se quedó bastante flipada. Entonces, es algo que nos hace falta. Sí, porque nos hace falta, sí. ¿De cuándo se nos olvidan cosas o las confundimos con la película? Os comento también que la próxima sesión
de nuestro club de lectura no será en agosto. En agosto nos tomamos un descansito merecido. Entonces será en septiembre. Vamos a ver si consigo ver el mes de septiembre por aquí. Aquí lo puedo ver. Como ya sabéis, el último viernes de cada mes a las 9:30 será el día 30 de septiembre y veremos un corto muy chulo y que yo no he visto todavía, que está basado en una obra de Tolkien que no es de la Tierra Media. Ah, Entonces Ajá. yo creo que os va a Pues sorprender. Lo está preparando nuestro no la he compañero visto tampoco. Párdagas. Seguro que no la he visto. Nos lo está preparando nuestro compañero Párdagas y va a ser, la verdad, muy, muy chulo. Y la última sesión de nuestro cineclub será en la Estelcon. Así que los 250 afortunados que pudisteis pillar plaza en esos 2 días que duraron las plazas, preparaos porque os estamos preparando algo muy heavy, muy chulo, muy gracioso y extremadamente inédito para ese cineclub. Entonces, la próxima sesión, como os digo, en septiembre, el 30 de septiembre a las 9:30, lo diremos Ya. por las redes. Ya se habrá estrenado la serie. Por Ya tanto, se habrá estrenado la serie tenéis también. el referente de lo que realmente son los Anillos del Poder. Si queréis Vale, refrescar pues ya. Vayáis conocimientos, comparando. recordad que este vídeo, al cabo de unos días, se sube a YouTube, con lo cual lo tenéis ahí para siempre. Y si queréis ver las sesiones anteriores del Cineclub en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube de Sociedad Tolkien Española, hay una lista de reproducción que se llama Cineclub, donde tenéis todas las películas anteriores que hemos visto. Muchas gracias, Nirnaz, de nuevo por unirte a esta Nada, locura de proyecto. gracias a ti. Gracias a ti. Es un placer aportar lo poco que pueda aportar y yo me lo paso pipa, de verdad. Nos veremos en la Estelcon, ¿no, Nirnaz? Sí, sí, sí. Muy bien. En los 2 primeros días me apunté. Muy bien, yo también. Yo, de hecho, el mismo día me apunté de guía también. ¿Y tú, Menel Bantar, llegaste a coger plaza? No tengo Vaya. plaza, pero bueno, igual incluso puedo hacer una visita a ver si es posible. Muy aunque sea. bien, estaría bien. ¿Que no? Para el día, por lo ¿Que no? menos, del Cineclub estaría muy bien. A ver si puedo. Pero bueno, te veremos en septiembre. Eso es, y Sí. de verdad muy agradecido de estar por aquí. Me ha encantado la exposición sobre los Anillos de Poder. Aprender contigo estas cosas es fascinante y te das cuenta de que es verdad que muchas veces estás intoxicado de las películas. Sí, realmente como que han entrado al imaginario popular y eso se nos queda muy grabado porque es muy visual y además seguramente más de uno, más de dos, yo incluida, las hemos visto 57.400 veces. Las del Hobbit no, pero las del Señor de los Anillos 57.400 veces. Entonces hay cosas que al final las das por sentado. Entonces, acercarse al libro no es difícil. Si os dicen que tiene muchas descripciones, no es cierto. Os reto a encontrar 2 páginas seguidas en las que no haya ni una línea de diálogo ni una línea de pensamiento. Es prácticamente imposible. Con lo cual, bueno, cuando empecemos el club de lectura del Señor de los Anillos, ya os avisaré para que os unáis y uníos al de los cuentos inconclusos, que seguramente tengamos reunión dentro de 2 meses, ¿vale? Os esperamos en el grupo de Telegram. Muchísimas gracias a vosotros dos. También me gustaría darle las gracias a Párdagas, que siempre está por aquí, que es uno de los organizadores del Cineclub. En el chat ha estado muy activo también. Sí, y Sí, también sí. a nuestro querido regidor Thranduil, que ha sido un placer tenerlo por aquí, y a toda la gente del Twitch, que lo estáis llevando maravillosamente. Y nos vemos en septiembre. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.